Hola, siervos de Dios. Hoy vamos a comenzar la lectura del libro Buscando a Timoteo. Así que, ¿estás listo? Quiero que tomes un cuaderno, que tomes lo mejor de ti para recibir y decir yo quiero hacer las cosas diferentes, o para por lo menos esa semilla que Dios tiene preparada pueda ser sembrada y pueda dar mucho fruto. Capítulo 1. Los retos del liderazgo. Un líder que conozco tenía una congregación grande. Todo parecía estar bien hasta que uno de los altos miembros del equipo pastoral, uno de sus asistentes claves, decidió que podía hacer las cosas mejor. Tomó a más del 30% de la congregación y empezó su propia obra. Sobra decir que fue una división muy dolorosa. Cuando este tipo de cosas ocurre, se hacen preguntas. Los jugadores en la banca empiezan a sacar conjeturas. Si tan solo el líder hubiera estado más conectado con el equipo, esto no hubiese sucedido. O si tan solo el líder hubiera desarrollado una mejor relación con la congregación, no se hubiese perdido un porcentaje tan grande de personas. Después de la división, el líder mantuvo su obra con la congregación que quedó. Era todavía un grupo numeroso. Además, decidió comenzar una nueva obra aparte de la que tenía, otra congregación en un lugar diferente. Como la mayoría de obras nuevas, esta era pequeña, de hecho muy pequeña, pero él vio mucho potencial en este pequeño grupo. Esta vez no ocurrió una división, fue peor. Esta vez el líder perdió toda su congregación. Más tarde, el líder hizo algunas cosas que le permitieron recuperar parte de la congregación que había perdido y aún hacerla crecer más. Pero el proceso presentó muchos retos y retrocesos. Mucha sangre, sudor y lágrimas fue el costo de este trabajo de reconstrucción. Este líder tenía un familiar cercano quien también estaba en el ministerio. Él tenía un verdadero corazón de pastor y era un excelente maestro. La presencia del Espíritu Santo estaba con él de manera muy notable y obtuvo grandes resultados. Sin embargo, también enfrentó retos en su liderazgo. Había mucho movimiento, la gente iba y venía regularmente, pero tenía problemas de consolidación y en una ocasión tuvo un éxodo masivo de miembros. Este líder también tuvo retos con su equipo de trabajo. Los altos miembros del equipo no se llevaban bien, eran muy competitivos y periódicamente tenían discusiones. Se descubrió luego que uno de los miembros de su equipo estaba involucrado en la apropiación indebida de dinero en el ministerio. Otro de sus miembros era una persona muy impulsiva en palabra y en acción. De hecho, este miembro perdió el control una vez y atacó a una persona. Puesto que usted está interesado en el ministerio de ayudas y está leyendo este libro, quiero que considere las siguientes preguntas. ¿Le gustaría trabajar en el equipo de uno de estos líderes mencionados? ¿Le gustaría trabajar para un líder que pierde más del 30% de su congregación y luego empieza otra obra que se derrumba completamente? ¿Le gustaría trabajar para un líder cuyo equipo no se lleva bien la mayor parte del tiempo y hay mucha deserción en la congregación? Bueno, ¿quiénes son estos líderes? El primero que describí es Dios, el Padre. El segundo es Jesús. Compartí su historia en forma un poco velada con un propósito. Todos estaríamos de acuerdo en que Dios el Padre y Jesús son maravillosos, perfectos en todo, pero aún así encontraron problemas en su liderazgo. El arcángel de Dios, Lucifer, se rebeló en su contra e hizo que una tercera parte de los ángeles lo siguieran. Adán y Eva, de la segunda congregación de Dios, volvieron sus espaldas a Dios y como representantes de la raza humana rompieron su relación con Dios. Y por último,
Decir que los discípulos de Jesucristo eran un poco difíciles es ponerlo de forma muy liviana. ¿Fueron los problemas que describimos problemas de liderazgo o problemas de seguidores? ¿Fue acaso que Dios el Padre y Jesucristo fallaron en ejercer un buen liderazgo o fue que otros fallaron en ser buenos seguidores? Una vez más, sabemos que Dios el Padre y Jesús son perfectos e infalibles. Por esto, no cuestionamos sus habilidades como líderes, pero el buen liderazgo no puede alcanzar resultados óptimos sin buenos seguidores. Los buenos líderes necesitan buenos seguidores. Sin duda, el liderazgo es un asunto importantísimo. En los últimos años, en el cuerpo de Cristo, hemos sido privilegiados en tener excelentes enseñanzas acerca del liderazgo. Y damos gracias a Dios por esto. Los líderes deben dirigir y estamos agradecidos por todas las verdades vitales que los ayudan a desarrollar sus habilidades y dirigir más efectivamente. Pero los seguidores también tienen que hacer su parte. Deben buscar la excelencia en seguir y en ser fieles cumpliendo sus propios deberes y responsabilidades. La declaración de Pablo en Romanos 1, del versículo 11 al 12, ilustra este punto. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Note cómo Pablo empezó esta carta a la iglesia de Roma. Como líder, pensó automáticamente en lo que podía hacer para servir y ayudar a otros creyentes. Y lo que escribió en el versículo 11 refleja esencialmente esta mentalidad de una vía. Él dice, en efecto, que desea ir para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Pero luego se da cuenta que su ministerio no es una calle de una sola vía. Parafraseando, dice en el verso 12, no solo soy yo dando a ustedes, sino que necesitamos trabajar juntos en este asunto. Hay que dar y recibir mutuamente. Yo debo hacer mi parte, pero ustedes también tienen que hacer la suya. Y cuando cada uno hace su correspondiente trabajo, entonces todos seremos bendecidos y animados. No es solo el liderazgo el que va a hacer que el trabajo se realice. Los seguidores juegan un gran papel en esta ecuación. No hay duda que el buen liderazgo ayuda a inspirar y a motivar a los buenos seguidores, pero los buenos seguidores animan a los buenos líderes también. Cuando ambas partes funcionan bien, nos llevan a todos a niveles más altos. Preguntas de reflexión y discusión. ¿Cuál fue su reacción cuando se dio cuenta de que los líderes descritos en el capítulo eran Dios Padre y Jesús? ¿Cuáles son sus ideas acerca de los retos entre liderazgo y seguidores que Dios Padre y Jesús tuvieron que enfrentar? ¿Qué piensa acerca del enunciado? ¿El buen liderazgo no puede alcanzar óptimos resultados sin buenos seguidores? ¿Cuáles son sus reflexiones acerca de Romanos 1, del 11 al 12? Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. ¿Qué aprendió de este capítulo y cómo lo puede aplicar? ¿Por cuáles áreas necesita orar o en cuáles cree que debe mejorar? Wow, realmente fue increíble cómo Dios habla en nuestras vidas. Y sí, muchas veces somos nosotros quienes le damos la responsabilidad al que está a cargo. Y es que a veces es por la misma razón por las que nosotros tampoco queremos estar a cargo. Cuando dan una responsabilidad, somos los primeros en apartarnos. ¿Por qué? Porque normalmente el líder es aquel al quien dejan solo, al quien le hacen hacer todo el trabajo. Y todos hemos comenzado queriendo ser líderes o queriendo estar a cargo de algo, pero muchas veces nos hemos dado cuenta que hemos tomado el camino más difícil. Y
nos han delegado cosas que eran para muchos, pero lo hemos tenido que hacer solos porque estamos a cargo, porque nuestro nombre está en el panel, digamos. Y todo esto es naturaleza de nosotros. Es que siempre que falla algo, no es que quién está organizando, es que quién está a la cabeza, él debe tener la culpa, que por qué ha hecho de esta manera. Y somos muy buenos para criticar o para ver los errores en lo que otros han hecho. Y por esa misma razón es que no queremos ser responsables de muchas cosas. Pero este detalle es muy grande y es muy cierto que un buen líder también necesita buenos seguidores. El momento en que comenzó el capítulo, vinieron pensamientos en mi cabeza de que sí debería ser culpa de estos líderes, pero de repente, ¡pum!, te das cuenta que son Dios y Jesucristo. Y hay enseñanzas de incluso de decir, ¿no? No se trata del líder. Hasta Judas tuvo el mejor líder, pero aún así falló. Es un tema un poco más delicado que lo trataremos luego, pero sí es muy importante saber que puede que tú estés siendo liderado por el mejor líder, por alguien que lo está dando todo, porque se está entrando en sus momentos de intimidad y que se está entregando realmente a poder hacer brillar la voluntad de Dios. Pero tú, con la experiencia que tienes de muchos líderes que has tenido, de muchas cosas que has visto, empiezas a juzgar a esa persona. Empiezas a decir, no, los resultados dependen de él, pero muchas veces los resultados también dependen de los seguidores. Así que es momento de que pongamos una mano al corazón y respondamos las últimas preguntas que nos dice el libro. Realmente, ¿en qué tenemos que trabajar? ¿Qué es lo que debemos cambiar? Porque el cambio no está en afuera, el cambio siempre va a ser interno. Hay algo en nosotros, un chip mental que tiene que cambiar, que hemos estado sirviendo a Dios como bien nos parece, pero Dios tiene una manera. Dios quiere edificarnos en el servicio, Dios quiere hacernos guerreros fuertes mientras servimos. Pero si no le damos la importancia, decimos, bueno, quiero sentirme útil en algún lugar y es por eso que sirvo. No, no se trata de sentirte útil. Es que Dios no te ha traído para que te sientas útil. Dios te ha puesto en un ministerio porque Él quiere formar algo en tu corazón. Pero si tú no entras en el proceso, nunca vas a poder ver esas perlas que Dios tiene preparadas para ti. No solo en el servicio, sino también esos mismos principios, aplicarlos en tu vida. Y la primera cosa que nos enseña este libro es poder derribar ese prejuicio de decir toda la responsabilidad para el líder, toda la culpa para el líder. No, ese prejuicio se derriba y te pones a pensar, ¿realmente soy un buen seguidor? ¿Estoy siendo un buen discípulo? ¿Estoy siendo de ánimo para mi líder? ¿Mis actitudes están animando a mi líder en el camino que Dios ha puesto en él? Muchas gracias por estar hasta aquí y mañana vamos a subir el capítulo 2. Es muy bonito lo que estamos derribando, porque primero para construir tenemos que derribar lo que ha sido mal construido y empezar de cero.